Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial en el marco de la asignatura Terapia del Lenguaje. El día de hoy les hablaremos acerca de la exploración de la carpeta logopédica, cuyas integrantes son Catherine Anchala y quien les habla, Milena Zapata. Como instrumentos de esta carpeta logopédica tenemos los guantes, la mascarilla y el bajalenguas. En los materiales tenemos sonidos de medios de transporte, sonidos del cuerpo humano, sonidos de animales, sonidos de instrumentos musicales, sonidos de la naturaleza y otros sonidos. Como primer punto tenemos la ficha de exploración logopédica. Dentro de esta tenemos lo que es la historia clínica. Aquí encontraremos datos generales, datos familiares, motivo de consulta, antecedentes personales, enfermedades en los primeros años de vida, desarrollo psicomotriz físico, desarrollo del lenguaje, antecedentes familiares, antecedentes del niño e historia psicosocial. Fichas de articulación, pronunciación de fonemas e imágenes. Dentro de este apartado tenemos un total de 15 fichas de articulación. Cada ficha de articulación está compuesta por datos generales del niño y por un grupo de palabras que pueden ir en posición inicial, mixta, posición final y posición inversa. Cada uno de estos grupos de palabras permite recabar información de las dificultades que puede tener el niño, por ejemplo, sustitución, omisión, distorsión, adicción. El total de 15 fichas de articulación debe tener su respectiva lámina de imágenes. Esas imágenes deben tener un tamaño de 6×6 con un contorno negro y deben estar relacionadas con un grupo de palabras propuestas en cada ficha de articulación. Cada una de estas fichas están relacionadas con nuestro grupo de palabras de cada ficha de articulación. Exploración de los órganos articulatorios y de fonación. Para ello tenemos la exploración del estado de la audición. Para la evaluación de este tenemos una lista de 25 palabras confeccionadas por tacto, donde se van a dividir en lista A, que se repetirá a una distancia de 6 metros, lista B, que se repetirá a una distancia de 3 metros, y lista C, que se repetirá a una distancia cerca del oído, es decir, en un susurro, hasta que el niño no cometa errores en la reproducción de palabras. Todos los errores cometidos en las listas A, B y C se anotarán en la parte derecha de cada lista. En esta categoría de exploración de los órganos articulatorios y de fonación encontramos lo que es la ficha de ejercicios para la gimnasia de los órganos fonoarticulatorios. Dentro de este vamos a encontrar los ejercicios para el velo del paladar, por ejemplo, decir A manteniendo la boca abierta, es decir, el velo se deberá elevar lo más posible. Ejercicios de la lengua. Estos se dividen en ejercicios internos y ejercicios externos. Tenemos también los ejercicios de labios. Apretar los labios y aflojarlos sin abrir la boca. Ejercicios de mandíbula. Abrir y cerrar la boca en distintos ritmos. Finalmente, ejercicios faciales, inflar mejillas. Tenemos también el examen de la respiración. Es aquí donde se van a ver los ejercicios respiratorios. Por ejemplo, respiración nasal, coger aire a través de las fosas nasales o nariz y exhalar a través de estas por un tiempo de 1 minuto. Este ejercicio se puede realizar acostado, sentado o de pie. Respiración bucal. Coger aire a través de la boca, mantener el aire por 1 minuto y luego exhalar por la misma.
Este ejercicio se lo puede realizar sentado, acostado o de pie. Tenemos también la respiración diafragmática. Por ejemplo, coger aire por la nariz dirigiéndose hacia la barriga. Ejercicios orofaciales. Tocar la nariz con la lengua. Y finalmente, ejercicios de soplo. Se pueden realizar lo que son burbujitas de jabón. Exploración de la motricidad. Dentro de la exploración de la motricidad tenemos lo que es la motricidad gruesa. A continuación tenemos lo que es la ficha de ejercicios de la motricidad gruesa. Está compuesta por los datos generales del niño. En este caso sería nombre, apellido, fecha de nacimiento, edad, sexo y año escolar. Dentro de los ejercicios de la motricidad gruesa tenemos subir y cruzar una serie de pequeños obstáculos, subir escalones con los 2 pies en cada peldaño, rodar correctamente una pelota grande para derribar bolos desde una distancia aproximadamente de 3 a 6 metros. Completar un recorrido de 5 obstáculos de dificultad moderada. Recorrer una cinta adhesiva de 5 centímetros de ancho usando diferentes estilos al caminar sin perder el equilibrio. Saltar las huellas del animal de diferentes colores y contar las de cada color. Hacer muecas en el espejo, muecas faciales y posturas corporales. Dar saltos de la rana, como por ejemplo hacer 10 saltos sin parar ni caerse. Hacer equilibrio con extremidades. Una de ellas es de rodillas, levantar cada brazo, cada pierna, la pierna derecha y brazo izquierda, etc. Hacer varios movimientos. Imitar los movimientos de algunos animales, como por ejemplo la oruga, el gorila, el canguro, etc. Realizar recorrido de carretillas, recorrer 5 metros usando las manos y con los pies levantados por otro compañero. Mover marionetas, es decir, imitar los movimientos del instructor. Otro ejercicio, recoger manzanas, es decir, caminar por el tronco y las ramas del árbol e ir recogiendo las manzanas. Correr hacia los aros y encontrar palabras que rimen. Saltar por los cuadros de la rayuela en un solo pie. Ponerse de puntillas durante 5 segundos, luego durante 8 y finalmente hacer 10 segundos. Cruzar laberintos desde los más simples a los más complejos. Caminar con una bolsita de arena, pasarla de una mano a la otra y lanzarla. Lanzar globos dentro de una caja a 1 metro de distancia, 5 veces consecutivas. Y por último, jugar con los ritmos. Se solicitará que marchen, troten y bailen. A continuación detallaremos los ejercicios que tenemos en lo que es motricidad fina. Como primer ejercicio tenemos lo que es hacer bolitas de papeles de diferentes texturas y grosores. Otro de los ejercicios es cargar uno o más objetos haciendo equilibrio con las manos, primero con una mano y después con la otra. Asimismo, tocar las palmas en primer lugar de forma libre y después siguiendo un ritmo usando el recurso de una canción infantil. Hacer trazos libres sobre la arena. Facilitar papel y lápices de colores para realizar un garabateo libre. Elaborar collares con cuentas de orificios grandes y pequeños e hilos gruesos para que los niños afinen los dedos a realizar actividades más pequeñas y con más cuidado. Movilizar las 2 manos simplemente usando varias direcciones, como por ejemplo arriba
Abajo, en forma circular, simular las aspas de un molino o de un ventilador. Imitar con las manos movimientos de animales. Abrir con una mano mientras se cierra la otra, alternada mano derecha o con mano izquierda. Unir cada dedo de la mano derecha con cada dedo de la mano izquierda, uno por uno, y aumentar la velocidad a medida que el niño vaya denominando la actividad. Coger objetos pequeños y poniendo los dedos en pinza. Separar los dedos en abanico. Meter objetos en una caja con los dedos en pinza. Juntar y separar los dedos, primero en forma libre y luego siguiendo instrucciones del maestro o adulto. Hacer tocar cada dedo de cada mano con el pulgar. Iniciar con el puño cerrado e ir sacando cada dedo, comenzando por el dedo meñique y terminando por el pulgar. Colocar las manos sobre la mesa, ir elevando los dedos uno seguido del otro hasta llegar al 10º dedo. Se puede comenzar por el meñique y terminar por el pulgar. Destapar frascos de botella y luego volverlos a tapar. Abrochar botones y también desabrocharlos. Modelar con plastilina algunas formas alargadas y circulares. Lanzar objetos con una u otra mano. Puede ser una pequeña pelota de goma. Manipular semillas pequeñas. Presionar con la mano aplastando distintos objetos flexibles. Soltar arena abriendo la mano poco a poco. Transportar objetos en la palma de la mano. Introducir bolas en una bolsa. Rotar una pelota con la mano. Rasgar papel libremente. Enrollar una madeja de hilo en un carrete. Pegar bolas de plastilina en el contorno de un dibujo. Rasgar papel en trozos pequeños. Rasgar papel en tiras ya empezadas. Sacar punta al lápiz. Cortar papel con tijera, libremente, en tiras, flecos marcados, siguiendo las líneas marcadas, es decir, líneas quebradas, rectas, curvas, etc. Amasar plastilina. Formar aros con churros de plastilina. Pegar bolas de plastilina en el contorno de un dibujo. Empezar con bolas medianas hasta llegar a las más pequeñitas con la práctica. Realizar una cadena con arcos de plastilina. Pintar un tablero con pincel. Realizar un nudo simple en cuerda. Realizar 3 nudos apretados. Anular 2 cordones, uniéndolos. Y por último, colocar ligas de plástico alrededor de un bote o tubo. Puede ir contándolas o crear patrones de colores para enriquecer la actividad. Exploración del lenguaje expresivo. Exploración de la función nominativa del lenguaje. Como primer ejercicio tenemos nombrar objetos. Aquí se le presentará una imagen al niño donde él nos contestará lo que observa en la imagen. Por ejemplo, esto es un carro. Tenemos también lo que es nombrar acciones. Se le presentará al niño una imagen donde el niño deberá contestar. Es una niña cantando. Tenemos también lo que es nombrar cualidades. Se le presentará al niño una imagen donde él nos deberá decir qué observa en la imagen. Por ejemplo, es un pato de color amarillo. Tenemos también empleo del léxico cotidiano. Se le presentará al niño una imagen donde él nos contestará, es un carro. Adicional a esto se le puede preguntar qué otros medios de transporte conoce. Tenemos también adivinar objetos por su descripción. Se le dirá al niño, por ejemplo, es de madera, tiene 4 patas y sirve para que las personas se sienten. Para lo que el niño deberá contestar es una silla. Tenemos también adivinar acciones por su descripción. Por ejemplo, le diremos al niño,
¿qué hacemos en una piscina? Para lo que el niño deberá contestarnos, nos metemos a bañar. Otro ejemplo también es, ¿qué hacemos con las tijeras? Para lo que el niño deberá contestarnos, cortar. Tenemos también adivinar cualidades. Por ejemplo, le diremos, mamá sonríe mucho en el día. ¿Cómo está mamá? Para lo cual él deberá contestarnos, está feliz. Otro ejemplo también es, el niño tomó café y se quemó. ¿Cómo estaba el café? Para lo cual el niño deberá contestar, caliente. Dígame el diminutivo de. Por ejemplo, si le decimos carro, nos deberá contestar carrito. Si le decimos pelota, nos deberá contestar pelotita. ¿Cómo se nombra el qué? Por ejemplo, al que tapa, el niño deberá decir arquero. Al que hace pan, el niño deberá decir panadero. Tenemos también lo que es di lo contrario de. Por ejemplo, si decimos frío, el niño deberá decir caliente. Si decimos duro, el niño deberá decir suave. Si decimos limpio, el niño deberá decir sucio. Di lo mismo, pero con otra palabra. Por ejemplo, si le decimos médico, podrá decir doctor. Si le decimos maestro, podrá decir profesor. Si le decimos laptop, podrá decirnos computadora. Exploración del componente gramatical. Dentro de la exploración tenemos la posibilidad de reestructurar la palabra con el empleo de ilustraciones. Por ejemplo, le presentaremos al niño la imagen de una flor y él deberá decir el plural de estas, que en este caso sería flores, así sucesivamente con las demás imágenes. Asimismo, tenemos la posibilidad de reestructurar la palabra sin el empleo de ilustraciones. La posibilidad de hacer concordar las partes de la oración. Y finalmente, tenemos la posibilidad de utilización de las preposiciones. Hablamos aquí sobre la exploración de formas de lenguaje. Tenemos narración de una lámina. Aquí le vamos a presentar varias láminas al niño, donde el niño deberá narrar qué es lo que ve en la imagen. En este caso, aquí nosotros le podemos preguntar ¿qué tú ves? ¿Qué hacen? ¿O dónde se encuentran? Así sucesivamente. A continuación tenemos la narración de una secuencia de láminas, es decir, secuencia de 3 piezas. Además tenemos secuencia de 4 piezas y secuencia de 5 piezas. Asimismo tenemos lo que es el relato de una lectura. Aquí el logopeda le leerá un cuento al niño y al finalizar el cuento el logopeda le pedirá al niño que haga un resumen de lo que acaba de contarle. Así sucesivamente con los demás cuentos. Para el siguiente apartado tenemos la exploración del lenguaje impresivo. Comprensión del significado de las palabras. Se le presentarán al niño varias imágenes, para lo cual él deberá reconocer los elementos presentados en estas. Por ejemplo, ojo, nariz y oído. Y así sucesivamente con todas las tarjetas. Comprensión de frases y construcciones lógico-gramaticales. Se le presentarán al niño varias imágenes. Por ejemplo, de acuerdo a esta imagen, se le preguntará al niño. El niño lee y el perro, para lo cual él contestará juega. Comprensión con estructuras complementarias. Se le presentarán al niño varias tarjetas donde se le procederá a realizar las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué está haciendo el niño? ¿Qué lee el niño? Comprensión de frases con preposiciones. Se le presentarán al niño varias imágenes. Por ejemplo, en esta imagen se le procederá a dar la consigna al niño de el perro corre detrás del gato, para lo cual se le preguntará ¿quién va delante del perro? ¿Qué animal va detrás del gato? Comprensión de construcciones comparativas. Se le presentarán al niño varias imágenes, para lo cual se procederá a decirle Juan es más alto que Pedro. ¿Cuál es más bajito? Comprensión de construcciones flexivas con acciones directas e inversas. Para la realización de esta ficha,
se necesitan recursos didácticos. Se le procederá a decir al niño, muestra la regla con el lápiz, y así también muestra el lápiz con la regla. Comprensión de frases cotidianas de uso común. Se le presentarán al niño varias fichas con frases de uso común, para lo cual se le repetirá al niño una frase. Por ejemplo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Esperando que el niño proceda a responder, anotaremos en la casilla correspondiente de respuestas. Para la exploración del ritmo y la fluidez del lenguaje tenemos las siguientes fichas. En la evaluación, sí, no y a veces, de acuerdo a lo que observemos. También tenemos la exploración de los espasmos. Tenemos lo que son los espasmos tónicos, espasmos clónicos, los espasmos tonoclónicos y los espasmos clonotónicos, y finalmente las observaciones que presenta el niño. Tenemos también la exploración del lenguaje y la escritura a nivel sensoriomotor. Tenemos vocales como A, U, E, O, I. Tenemos también la lectura y dictado de palabras. En cuanto a esta ficha, se le procederá a leer al niño ciertas palabras con un grado de complejidad menor, para lo cual se le leerá, por ejemplo, bota, maíz y gota. Y en nivel complejo se le dirá camarón, televisor y refrigeradora. Tenemos también la lectura y dictado de oraciones. En cuanto a este apartado, asimismo es con un grado de dificultad menor, así va avanzando hasta un grado de dificultad mayor. Por ejemplo, la niña duerme. Y dificultad, papá me compró una pelota amarilla. Y así para que el niño vaya leyendo mientras nosotros le dictamos estas oraciones. Tenemos también lectura y dictado de texto. Se le procederá a leer al niño un texto corto que no tiene complejidad y asimismo un texto largo con complejidad. Comprensión de lecturas de diferentes complejidades. Se le procederá a leer al niño una lectura corta, para lo cual en este apartado también presenta preguntas. El niño deberá responder estas de acuerdo a lo leído y asimismo con la lectura compleja. En cuanto a la exploración de la lectura, tenemos la evaluación, si lo logró, si existe dificultad o hay alguna observación. Métodos didácticos. Exploración de la atención, clasificación de los elementos. El objetivo de esta actividad es determinar las particularidades de estabilidad y distribución de la atención en el proceso de realización de una actividad poco motivante. El material que utilizaremos en esta actividad son 300 cuadritos de papel de igual tamaño y de 6 colores distintos: rojo, amarillo, azul, verde, carmelita y negro. La cantidad de elementos de cada color es la misma. A cada cuadrito le corresponde una caja que se identifique por el propio color adjudicado. La altura de las cajas debe impedir que el sujeto pueda controlar de forma visual las clasificaciones realizadas. 24 separadores que sirvan para diferenciar los resultados por etapas. La instrucción que le daremos al niño es: coloca los papeles en su caja según el color. De no comenzar con la ejecución, se le realizan demostraciones que lo lleven a iniciar la clasificación. Se regula el tiempo de actividad, es decir, 10 minutos, sin que el investigado tenga conocimiento de ello. El proceso se divide en 4 etapas. Primera, los 2 primeros minutos desde el comienzo de la actividad por el propio sujeto. Segundo, los siguientes 3 minutos. Tercero, los siguientes 2 minutos. Y por último, los últimos 3 minutos. Aquí las etapas se limitan una de otra colocando un separador entre ellas. En el caso de que el investigado detenga el proceso de clasificado por decisión propia, se le estimula a que siga. Necesidades de estimulación extras para continuar el proceso de clasificados. Frecuencia de estimulaciones y momentos en que tienen lugar según las etapas indicadas.
tipo táctica aplicada en el proceso de realización de la clasificación. Primero, selección y clasificación de unidades en grupos de un mismo color y su colocación en la correspondencia caja. Los elementos clasificados son los que predominan en el campo visual del individuo en un determinado momento. El sujeto tiene en cuenta las condiciones cambiantes en el experimento de forma total. 2. Selección y clasificación de los elementos en grupo de un color determinado y de forma total, es decir, sin tener en cuenta los cambios que se operan. Este tipo de táctica es productiva, sobre todo al principio de la actividad. Tercero, selección y clasificación de elementos uno a uno, de diferentes colores. El individuo tiene en cuenta las condiciones cambiantes de forma parcial. Y por último, tenemos la selección y clasificación de elementos uno a uno, bajo un orden determinado en correspondencia con la colocación de las cajas frente al sujeto. Asimismo, esta actividad está compuesta por 4 etapas. La primera etapa, como lo mencionamos anteriormente, es de 2 minutos, la segunda de 3 minutos, la tercera de 2 minutos y la cuarta de 3 minutos. Seguidamente tenemos lo que es la exploración de la hipnosis visual, acciones perceptuales visuales. Comparación con un patrón. El objetivo de esta actividad es determinar el nivel de formación de la acción perceptual de comparación. El material que utilizaremos son patrones recortados de material, coloreado de diferentes formas, pero iguales por su tamaño. 3 cajas donde se coloquen los señalados patrones que lo identifiquen. Instrucción. Las cajas deben tener una altura que le impida al menor ver las ilustraciones que ya se clasificó, al echarlas dentro de las correspondencias cajas. Las ilustraciones son objetos que por su forma y medidas específicas se encuentran en correspondencia con los modelos o patrones que se brindan para el clasificado. Las formas que vamos a utilizar pueden ser circulares, triangulares y multiangulares. Dentro de las formas circulares podemos necesitar una pelota, un tambor, melón, naranja y limón. Asimismo, en las triangulares se puede utilizar pirámides, pino, bombillo, trompo, casa de campaña. Y en las multiangulares se puede ocupar una hacha, un pato, silla, media y zapato. Los parámetros en esta actividad son aceptación de la tarea y comprensión de la ilustración, nivel de independencia en la solución de la tarea, volumen de figura comparadas de forma correcta, errores cometidos. Aquí se considera error la no ubicación de la figura en la caja que corresponde según la forma predominante, la forma de orientación adoptada, es decir, comparación visual con el patrón a distancia o cercano. Asimismo tenemos lo que son la orientación preparatoria. Aquí, por ejemplo, la ubicación de igual número de figuras en las cajas sin tener en cuenta los modelos dados. También tenemos lo que es la orientación sincrética. Sobre la base de características no fundamentales, clasifica la figura dada, como por ejemplo, identificar el bombillo como círculo destacando la parte redonda de este. Orientación mixta. En dependencia de la complejidad de la figura se cambia la orientación. Por ejemplo, los objetivos sencillos que presentan sus rasgos característicos dentro del contorno general son identificados correcta y en otros casos la mayor complejidad se presenta la de tipo sincrético. Y por último, tenemos la orientación adecuada. Se tiene en cuenta el balance entre los caracteres externos e internos con respecto al contorno general del objeto. Aquí, asimismo, tenemos lo que es la identificación. Aquí el objetivo es definir el nivel de formación de la acción perceptual de la identificación. El material que utilizaremos es matriz de los colores de 15 elementos ordenados en una tabla cuadriculada de 5 filas, de 3 tonalidades, y estos mismos elementos por separados. Como instrucción, se le presentará al menor la tabla de colores y se dan los cuadrados separados, y se le solicita que el seleccionado
por el experimentador sea colocado en la tabla correspondiente. Se realiza un número determinado de intentos. La instrucción que se le va a dar al niño es: busca un color igual a este en la tabla. Los parámetros que tiene esta actividad es la aceptación de la tarea y comprensión de la ilustración. El número de intentos necesarios para el cumplimiento de la tarea. Presencia de los errores. Se considera error al no identificación visual del color presentado. Método de orientación utilizado. Si se orienta de forma visual a distancia necesidad de un significativo acercamiento, indicamos que de resultar el ejercicio de extrema complejidad se puede realizar de igual forma, pero procediéndose a la identificación de objetos, animales, etc. Modelo. El objetivo es determinar el nivel de formación de la acción perceptual de modelo. El material que se utilizará en esta actividad son juegos de rompecabezas con diferentes tipos de cortes, números de partes en forma y sin él. Como primera, figura en fondo con corte en el eje Y. Segundo, figura en forma con dos cortes en el eje X. Tercero, figura en fondo con corte incompleto en el eje Y con dos cortes en el eje X. Y por último, una figura en fondo con cortes multiangulares. De igual manera, se concibe un número similar de figuras sin fondo. Con las mismas particularidades, se confecciona el material en ilustraciones. Se obtiene un total de 8 figuras con fondo y sin él, e igual cantidad de ilustraciones con fondo y sin él. Desarrollo. Se afecta las partes desordenadas del objeto, de tal manera que no solo se tenga que desplazar a su lugar, sino también reorientar la posición de éstas. El investigado no nombra al objeto, simplemente solicita la ejecución de la tarea. Si el niño no comienza la ejecución, el logopeda une las partes, muestra y nombra la figura obtenida. Luego abandona las partes y le pide al niño que lo haga. De no accionar de forma efectiva, se le pueden hacer más demostraciones hasta que se considere que la tarea no le resulte asequible. La instrucción que le daremos al niño es: forma la figura. Los parámetros de esta actividad es aceptación de la tarea y comprensión de la ilustración. Independencia en la realización de la tarea. Posibilidades de asimilación o aprendizaje. Se tiene en cuenta el carácter y número de demostraciones totales o parciales, necesaria para la ejecución efectiva de rompecabezas. Método de orientación. Se tiene en cuenta la vía que utiliza y prevalece en el proceso de realización del ejercicio, ensayo, error u orientación visual. Errores y su carácter. Se considera error al incorrecto modelado de las partes de forma parcial o total o ilustraciones, atendiendo a la complejidad del corte y al número de partes, así como un fondo o sin él. Resultados de la acción del modelado. Número de rompecabezas armados de forma correcta. Efectividad en el proceso de modelado. Aquí se determina la correlación existente entre el número de rompecabezas armados de forma correcta y con ayuda del experimentador y los que no logró armar. Siluetas. El objetivo de esta actividad es determinar las condiciones óptimas para el reconocimiento calificado de la imagen visual. El material que utilizaremos es diferentes tipos de imágenes reales, siluetas con entornos y punteadas, imágenes enmarcadas de diferentes características y grado de complejidad, enmascaramiento por superposición de objetos. Ejemplo de las imágenes puede ser la tijera, la sombrilla, la mariposa, la rana. Figuras superficiales. Aquí se mostrarán figuras con mayor complejidad. El reconocimiento de las figuras se realiza en dos direcciones, aumentando y disminuyendo el número de elementos informativos. El desarrollo. Aquí al menor se le propone nombrar las imágenes brindadas o seguir sus contornos con un indicador o puntero.
En la segunda variante de realización de la tarea se excluye la influencia de los trastornos verbales en la formulación correcta de las respuestas. En caso de solución del ejercicio, se le propone reconocer la imagen no identificada entre objetos reales. Parámetros controlados. Dentro de los parámetros controlados tenemos la aceptación de la tarea y comprensión de la ilustración. Nivel de independencia en la solución de la tarea. Resultados en el proceso de reconocimiento de las imágenes. Se define el número mínimo de rasgos de las imágenes necesarias para ser reconocidas. Y presencia de errores. Aquí se considera error el no reconocimiento visual de la imagen presentada en cada variante, en particular ya indicada. Para el siguiente apartado tenemos la exploración de la memoria. Memoria involuntaria de estímulos verbales, cuyo objetivo es determinar las posibilidades de reproducción involuntaria de estímulos verbales. Como materiales tenemos 10 palabras no relacionadas entre sí y que se encuentren mínimo en el vocabulario del niño. Por ejemplo, mesa, silla, perro. Le procederemos a dar la siguiente instrucción. Yo digo unas palabras, tú escúchalas. Las palabras emitidas por el logopeda se darán durante un intervalo de 3 segundos y con la suficiente claridad y veracidad. Luego se le propone al examinado encontrar las ilustraciones que representan cuyas palabras. Encuentra las ilustraciones de las palabras dichas. Ante el menor no se plantea tratar de recordar. Memoria involuntaria de estímulos visuales, cuyo objetivo es determinar las posibilidades de reproducción involuntaria de estímulos visuales. Como materiales tenemos láminas con imágenes de objetos, ya sean vaso, martillo, flor, etc. Para el desarrollo de esta actividad se coloca ante el niño varias láminas, específicamente 7, y se le permite observar por un tiempo prudente de 21 segundos. Luego se le oculta en una pantalla. Se extrae una lámina colocando otra en su lugar. Para ello, el niño observará nuevamente las imágenes y dirá cuáles fueron las ilustraciones extraídas y cuáles fueron las incorporadas. Si el niño se equivoca, se le muestra la variante correcta y se restablece el conjunto original. Como instrucción tenemos señalar la ilustración que no estaba y nombra la que falta. Si el niño no logra recordar la lámina que le falta, puede brindársele la oportunidad de encontrarla entre otras láminas. Ya se conoce como forma pasiva de reproducción. Cabe recalcar para esta evaluación, las imágenes van a ser de una medida de 6x6 con un fondo negro tanto en memoria involuntaria de estímulos visuales como memoria involuntaria de estímulos verbales. Tenemos también lo que es memoria voluntaria de estímulos verbales, cuyo objetivo es determinar las posibilidades de la reproducción oral de estímulos auditivos y verbales. Para los materiales tenemos 10 palabras no relacionadas entre sí y que se encuentren en el lenguaje expresivo del niño. Por ejemplo, pan, carro, gato, etc. En cuanto al desarrollo, existen 3 etapas. En la primera etapa tenemos la instrucción. Escucha con atención las palabras cuando termine. Repite las que recuerdes en cualquier orden. El logopeda leerá las palabras con suficiente claridad y exactitud, en un intervalo de 3 segundos aproximadamente por estímulo. Luego, el menor repetirá las que va a recordar. En cuanto a la etapa 2, la instrucción será: ahora vuelve a leer las mismas palabras y tú debes repetir las que dijiste, más las que no recordaste, todas en cualquier orden. Se ejecuta al igual que la primera etapa. Finalmente, en la etapa 3, la instrucción será otra vez. Se ejecuta al igual que las anteriores etapas, solo que se puede aplicar otra técnica y pasado un tiempo prudencial, se le pide al niño que repita las otras palabras. En el proceso de realización de este ejercicio, el logopeda no dirige la atención del menor a la búsqueda de errores cometidos. Tenemos también la memoria voluntaria de estímulos visuales. En cuanto a esta ficha, cuyo objetivo es definir las posibilidades de reproducción visual de estímulos dados. Para los medios a utilizar serán 6 figuras.
un cubo, una silla, piña, pollo, zapato y jarra. Para el desarrollo de esta actividad se le brindan al menor las figuras en un determinado orden. El tiempo de exposición es de 3 segundos por ilustración, es decir, 18 segundos. En cada repetición, cada una de las ilustraciones que cambia de lugar lo hace por primera vez y la otra que ya lo hizo. Después de la segunda realización insuficiente, pudiera considerarse de gran complejidad al ejercicio. Se pueden realizar varios cambios. Se procederán a dar 2 instrucciones. Primero, observa las figuras y recuerda el orden. Luego las figuras se van a ocultar en una pantalla y se cambian de lugar entre sí 2 ilustraciones. Como instrucción 2, ordena las figuras como estaban. Si el menor se equivoca, se le muestra cuáles fueron las figuras que cambiaron de lugar. Luego las figuras se restablecen y la tarea se va a repetir. Tenemos la exploración del pensamiento. Asociación de elementos verbales, cuyo objetivo es determinar las relaciones o conexiones entre las palabras que forman el vocabulario del investigado. Como material tenemos 10 palabras no relacionadas entre sí. Por ejemplo, amápola, naranja, camisa, pelota, etc., cuya instrucción será: el logopeda dice una palabra y el examinado dice otra en respuesta. Por ejemplo, yo digo una palabra y tú dices otra. El logopeda dirá tal vez gallina y el examinado deberá decir otra palabra. Cuarto excluido. Para esta actividad tenemos como objetivo determinar las particularidades de la actividad analítico-sintética, de la habilidad para generalizar y evidenciar las posibilidades para diferenciar los caracteres esenciales y no esenciales. Para el material tenemos los medios, juegos de tarjetas, específicamente 11, con 4 elementos en cada una, 3 de ellos con un vínculo generalizador y uno que no se corresponde con los demás, 3 muebles, una fruta o otros elementos. Para la instrucción tenemos: al investigado se le muestran las tarjetas ateniéndose al orden de complejidad, es decir, de la menor a la mayor complejidad. Instrucción 1. Se da sobre la base de una ejemplificación. Tenemos 4 objetos. 3 de ellos son parecidos y podemos nombrarlos con una palabra y el otro es diferente. No va a corresponder. Se emite el término generalizador y se excluye nombrándolo en el que forma parte de dicho conjunto. Instrucción número 2. Nombra lo que ves en la tarjeta. ¿Qué elemento no corresponde? ¿Y por qué? ¿Cómo pueden ser nombrados los restantes con una sola palabra? Operación de conteo, cuyo objetivo es definir el estado de las operaciones de análisis y síntesis y deducciones lógicas del sujeto. En los materiales tenemos objetos y sus ilustraciones. Como instrucción tenemos que no va con apoyo visual y sí va con un apoyo visual. Primero, contar hasta 10. Tú tenías 2 caramelos y te dieron otro. ¿Cuántos tienes ahora? Segundo, comparación de 2 grupos de objetos. ¿Cuántas patas tiene el perro? ¿Y la gallina? ¿Quién tiene más? ¿Cuántas patas más tiene el perro que la gallina? Tenemos 2 gatos y 3 perros. ¿Qué tenemos más? ¿Cuántos perros hay más que gatos? Tercero, comparación de grupos desiguales. Aumentar una unidad del grupo que no sea igual. 4 a 5, 6 y 7. Disminuir una unidad del grupo para que no sean iguales. 5, 4 y 9, 8. Comprensión de los números continuos. En cuanto 5 es menor que 6, en cuanto 7 es mayor que 6. Se va a realizar una comparación de estos 2 grupos de objetos.